se rieron de ella por plantar en un terreno seco. Años después, se volvió millonaria. Beatriz Elena Morales Ortiz tenía 42 años cuando decidió hacer aquello que nadie en su vida esperaba. No era el tipo de decisión que se anuncia con fanfarria o que se explica con facilidad. Era el tipo de cosa que hace una mujer cuando ya no tiene nada que perder y aún así se niega a cruzarse de brazos. La risa empezó antes de que ella abriera el portón oxidado. 3 hombres estaban apoyados en la cerca de alambre del otro lado del camino de terracería, y cuando la vieron cruzar el terreno con una planta pequeña en las manos, uno de ellos levantó el brazo y señaló con el dedo hacia ella. La carcajada que vino después no era discreta. Era alta, redonda, del tipo que atraviesa campo abierto sin necesidad de eco. Un segundo hombre movió la cabeza de un lado a otro, como quien presencia algo que no puede creer. El tercero se tapó la boca con la mano, no por respeto, sino para contener una risa que amenazaba con doblar el cuerpo por la mitad. Beatriz lo oyó todo, pero no se detuvo. Siguió caminando sobre ese suelo agrietado que parecía esculpido por años de sol implacable, y cuando llegó al punto que había elegido la víspera, fue bajando despacio hasta quedar de rodillas. Las manos, ya marcadas por el trabajo duro de muchos años, sostenían la planta con un cuidado casi exagerado para quienes se reían desde afuera. La tierra debajo de sus rodillas era dura como concreto viejo. Las grietas en el suelo parecían mapas de un lugar que había renunciado a existir. Pero ella estaba allí, y no se iba a ir. Lo que los hombres que se reían no sabían en ese momento, y que tardarían mucho en entender, era que Beatriz había llegado a ese terreno cargando algo más que la planta pequeña en sus manos. Cargaba años de dolor comprimido, un secreto que ni ella misma sabía que guardaba, y una rabia silenciosa que no necesitaba ruido para existir. El terreno había sido de su padre, don Antonio, un hombre que tenía más orgullo que tierra buena y más promesas que dinero en el bolsillo. Cuando él se fue 3 años antes, dejó atrás una lista de deudas que llenó 2 páginas de cuaderno, un par de botas viejas colgadas en la pared y aquel pedazo de suelo reseco que nadie en la familia tenía valor de llamar herencia. La hermana de Beatriz había rechazado su parte antes de que el entierro se enfriara. Los primos que llegaron al velorio se fueron más rápido aún cuando supieron lo que había quedado. Solo Beatriz se quedó con el terreno. No porque fuera ingenua, ella sabía exactamente lo que estaba recibiendo, pero tenía un hijo de 16 años que criar, un jacal con techo con goteras que no era suyo, pero por el que pagaba renta cada mes, y cero perspectiva de dónde vendría el próximo dinero. La sequía que había llegado a la región hacía 2 años había acabado con los empleos de jornalera en los ranchos vecinos. Las propiedades más grandes estaban reduciendo mano de obra, no contratando, y el pequeño comercio del pueblo cercano solo absorbía gente con grado de instrucción que ella no tenía. El terreno era todo lo que quedaba, y ella decidió plantar en él. La decisión no se había tomado en una noche de claridad repentina, como suele pasar en las historias que a la gente le gusta contar. Fue una decisión que se formó despacio, a lo largo de semanas, mientras ella se acostaba de noche y se quedaba mirando el techo, con el ruido del hijo durmiendo en el cuartito de al lado. Era una decisión construida de madrugada, capa por capa, como si fuera apilando ladrillos invisibles hasta que un día la pared quedara lo suficientemente alta para ser real. El día que fue al terreno por primera vez después de heredar fue un domingo temprano por la mañana. Llevó a su hijo Mateo, un muchacho alto para su edad, delgado, con el cabello siempre despeinado y los ojos del abuelo, que eran oscuros y un poco distantes, como quien siempre está pensando en otra cosa. Mateo se quedó parado en la orilla del camino, mientras la madre atravesaba el terreno de punta a punta, midiendo con sus propios pasos, deteniéndose aquí y allá para agacharse y tomar un puñado de tierra en la mano. «No hay remedio, mamá», dijo él, cuando ella regresó. «Esto está muerto». Ella miró a su hijo, luego miró el terreno, luego volvió a mirar al hijo. «He visto cosas peores volver», dijo ella. Mateo no respondió, pero la forma en que giró el rostro hacia un lado
Dijo todo lo que no quiso decir en voz alta. Beatriz no discutió la opinión de su hijo. Lo entendía. Tenía 16 años y estaba creciendo en un ejido donde la gente aprendía desde temprano que ciertas cosas no tienen arreglo. El terreno del abuelo era una de esas cosas. Todos lo sabían. Hasta ella lo sabía. Pero saber y aceptar son dos cosas completamente diferentes, y Beatriz había dejado de confundir una con la otra hacía tiempo. En los días siguientes comenzó a preguntar. Con cuidado, sin llamar la atención, sin dejar que las preguntas parecieran más grandes de lo que eran. En el tianguis del pueblo vecino, mientras compraba los frijoles de la semana, entablaba conversación con quienes cultivaban la tierra. En la miscelánea, cuando iba a recoger el gas, soltaba una que otra pregunta sobre el suelo, sobre la siembra, sobre cómo las cosas crecían o dejaban de crecer. La mayoría de la gente respondía con el mismo tipo de amabilidad vacía de quien no quiere lastimar, pero tampoco quiere perder el tiempo. Decían que era complicado, que dependía de muchas cosas, que la sequía estaba difícil para todos. Pero ninguno decía lo que ella realmente necesitaba saber. Fue en una de esas tardes de preguntas sin respuesta que alguien mencionó el nombre de doña Remedios. ¿Esa vieja del final del camino de abajo?, preguntó el hombre de la miscelánea casi sin querer. Ella sabe unas cosas antiguas, sabe. Pero no sé si te recibe, no. Es difícil de conversar. Beatriz anotó mentalmente el nombre y no dijo nada más. 2 días después, estaba en la puerta de un rancho pequeño y algo abandonado al final de una brecha que quedaba bien alejada del centro del ejido. La casa tenía un jardín al frente que parecía desordenado a primera vista, pero que, si uno miraba con más cuidado, tenía una lógica propia que solo quien entendía de plantas podía ver. Había cosas creciendo allí que Beatriz nunca había visto en ningún lado, junto a otras que reconocía pero que crecían de una forma diferente a lo normal. Tocó 3 veces en el portón de madera, pasó un tiempo. Luego apareció una mujer pequeña, de unos 70 años, cabello completamente blanco, y recogido en un moño en lo alto de la cabeza, con un delantal de tela a cuadros atado a la cintura y las manos que tenían la misma apariencia que las de Beatriz. Trabajo visible en cada detalle. «Vine a hablar sobre la tierra», dijo Beatriz directo, sin rodeos. «Me dijeron que usted sabe cosas». La mujer la miró por un tiempo sin decir nada. Luego abrió el portón. «Pasa», dijo doña Remedios. «Pero antes dime, ¿viniste porque quieres aprender o porque crees que tengo alguna solución mágica que darte?» «Vine a aprender», respondió Beatriz. «Entonces está bien. Solución mágica no tengo, pero paciencia tengo de sobra». Esa tarde fue la primera de muchas. Doña Remedios era una mujer que había pasado la vida entera lidiando con la tierra en condiciones que la mayoría de la gente llamaría imposibles. Su abuela había aprendido de su abuela técnicas de cultivo en suelo seco que se remontaban a generaciones pasadas, cuando la región había enfrentado sequías aún más largas que la actual. Técnicas simples, sin nada especial en su apariencia, pero que funcionaban porque se basaban en una comprensión profunda de cómo se comporta la tierra cuando no tiene agua. Doña Remedios enseñaba con paciencia, pero también con exigencia. No toleraba las prisas y no aceptaba atajos. Cuando Beatriz intentaba saltarse algún paso o hacer una pregunta antes de haber entendido la anterior, la vieja se detenía, cruzaba los brazos y esperaba, sin decir nada. Solo esperaba. Beatriz aprendió a respetar ese silencio. Las dos empezaron a encontrarse de madrugada, cuando no había ojos curiosos en el camino. Beatriz llegaba antes de las 5 de la mañana, cuando aún estaba oscuro, y se quedaba hasta que el sol salía. Llevaba pedazos de papel doblados en el bolsillo y anotaba todo lo que doña Remedios decía, usando una letra pequeña para que cupiera más en las hojas. Cuando se acababa el papel, usaba el margen. Cuando se acababa el margen, usaba el reverso. El secreto debía guardarse, porque ella había entendido algo desde el principio. Si la gente del ejido supiera lo que estaba tratando de hacer, la presión comenzaría antes de que tuviera algún resultado que mostrar, y presión sin resultado
es el camino más rápido para la deserción. Necesitaba tiempo, y el tiempo era lo único que aún estaba a su alcance. Mientras tanto, en casa, las cosas seguían difíciles. Mateo había comenzado a sentir el peso de la situación de una manera que ella no podía evitar por más que lo intentara. En la escuela, los hijos de los agricultores de la región ya sabían que su madre estaba tratando de sembrar en el terreno del abuelo, y los muchachos de 16 años no tienen el mismo filtro que los adultos. Cierta tarde Mateo llegó a casa y no dijo buenas tardes. Dejó la mochila en el suelo con un golpe, fue directo a su cuartito y cerró la puerta. Beatriz esperó un rato. Luego, tocó. «Estoy bien», dijo la voz del otro lado. Ella entró de todos modos. Él estaba sentado al borde de la cama, mirando al suelo. Tenía un enrojecimiento en el rabillo del ojo que estaba tratando de disimular. «¿Qué pasó?», preguntó ella, sentándose a su lado. «Nada, mamá». «Mateo». Él se quedó callado un momento. «Dijeron que estás perdiendo el juicio, que vas a sembrar en tierra que no sirve y que además te vas a endeudar por eso», dijo él sin mirarla. Los muchachos se reían en el recreo. Beatriz respiró hondo. «¿Y entonces te peleaste?» «Casi». «Está bien que fue casi. Mamá, no deberías hacer esto. Vas a terminar como el abuelo. Él también tenía sueños con esa tierra y no resultó nada». Eso dolió. Dolió porque era verdad y porque era la boca de su hijo la que lo decía, y porque él tenía razón al tener miedo. Ella sabía que la tenía. «Mateo», dijo ella despacio, «tu abuelo lo intentó sin saber. Yo estoy aprendiendo antes de hacerlo. No es lo mismo». Él no respondió, pero tampoco se fue del lugar. Se quedó sentado a su lado, y eso fue suficiente por esa noche. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Al día siguiente, Beatriz fue al terreno por primera vez con la intención real de trabajar. Llevó un azadón, un cubo de plástico que había encontrado detrás del jacal y los papeles con anotaciones que había hecho en sus visitas a Doña Remedios. Llegó cuando el sol aún estaba bajo, porque la vieja había sido clara. El calor del mediodía era el mayor enemigo del principiante. El trabajo debía hacerse en los extremos del día, temprano en la mañana y al atardecer. El terreno tenía casi 2 hectáreas de extensión. Para los estándares de la región no era gran cosa, pero para una mujer sola con azadón y cubo parecía enorme. Empezó por una esquina excavando pequeños canales en ángulo, tal como Doña Remedios le había enseñado, para captar la humedad del aire de la noche y dirigirla hacia un punto específico del suelo. El trabajo era lento y físicamente pesado. Sus manos se llenaron de ampollas ya en la primera hora. No se detuvo. 2 hombres pasaron por el camino a media mañana. Uno de ellos era Efraín Villalobos, el dueño de las mayores propiedades rurales de la región. Un hombre de unos 55 años, engreído, con ese tipo de voz que llenaba el ambiente sin necesidad de esfuerzo. El otro era un empleado que lo seguía a 2 pasos de distancia, siempre listo para reírse de lo que el patrón encontrara gracioso. Efraín se detuvo al ver a Beatriz arrodillada en el suelo, cavando. «Virgen Santa», dijo, despacio, al empleado a su lado, «mira lo que esta mujer está haciendo». El empleado sonrió, esperando la señal del patrón para reír más abiertamente. «Antonio Morales nunca logró nada en este terreno en 30 años», continuó Efraín en voz alta lo suficiente para que Beatriz lo oyera. «Y su hija cree que va a cambiar eso con un azadón». La carcajada del empleado llegó enseguida, puntual como siempre. Beatriz no levantó la cara. Siguió cavando, con los ojos fijos en el suelo, como si los dos no existieran. Por dentro, había algo ardiendo en su pecho que no era exactamente rabia y no era exactamente vergüenza. Era una mezcla de las dos, y la mezcla había fermentado tanto que ya se había convertido en otra cosa. Se había convertido en determinación. Efraín Villalobos no era un hombre común en el ejido. Había llegado a la región hacía unos 20 años, venido de otro lugar, con dinero suficiente para comprar las propiedades más grandes,
e influencia suficiente para quedarse. Con el tiempo, se había convertido en el tipo de persona a la que los demás consultaban antes de tomar cualquier decisión importante, no porque fuera sabio, sino porque era poderoso. Y el poder, en ausencia de sabiduría, ocupa el mismo espacio. Hacía meses, antes de la decisión de plantar, se había acercado a Beatriz con una propuesta de compra del terreno. El valor que ofreció era tan bajo que ella primero pensó que había oído mal. Cuando él lo repitió, entendió que no. Dijo que no tenía interés, agradeció y se fue. Desde aquel día, el trato de él había cambiado. No de forma explícita, no con palabras directas, sino con ese tipo de desprecio educado que duele más que el insulto abierto, porque ni siquiera te da el consuelo de poder reaccionar. En las semanas siguientes, el chiste sobre Beatriz y el terreno se volvió tema. En la miscelánea, en la misa, a la orilla del camino, la gente repetía lo que Efraín había dicho, porque cuando alguien influyente dice algo, la tendencia natural es que los demás lo repitan como si fuera verdad propia. La carcajada que había empezado con 2 hombres en un camino de terracería fue ganando volumen, pasando de boca en boca, hasta que llegó a un tamaño que Beatriz ya no podía ignorar. Pero ella no respondió. No fue a la miscelánea a dar un discurso. No fue a la misa a defender su propio honor. Dejó correr el ruido, porque había aprendido con los años que el ruido se cansa solo cuando no tiene combustible para continuar. Ella fue al terreno, todos los días, sin falta. El trabajo físico era demasiado pesado para una sola persona, pero había encontrado un ritmo que funcionaba. Se despertaba antes de las 5, salía sin café para aprovechar el frescor de la madrugada, trabajaba hasta que el sol se volvía demasiado fuerte, volvía a casa, descansaba 2 horas, regresaba al terreno al atardecer y se quedaba hasta que oscurecía. Comía poco porque no tenía mucho, bebía agua en el ritmo justo para no desperdiciar, y dormía con el peso agradable de quien trabajó de verdad. Mateo empezó a aparecer en el terreno después de la escuela, sin avisar, sin hacer alboroto. Simplemente llegaba, tomaba el segundo azadón que estaba apoyado en la cerca, y se iba al otro lado del terreno a hacer lo que veía hacer a su madre. No preguntaba mucho, no comentaba, solo trabajaba. Había una comunicación entre ellos que no necesitaba palabras, y Beatriz reconocía eso como algo que su padre también había tenido con ella cuando era pequeña, antes de que las deudas y los fracasos lo fueran volviendo una persona más pequeña cada año que pasaba. Ella no iba a dejar que lo mismo le pasara a su hijo. 3 semanas después de empezar, mientras Beatriz revisaba uno de los canales que había excavado, vio algo que la hizo detenerse por completo. Uno de los brotes había germinado. Era tan pequeño que cualquiera podría pasar por encima sin verlo. Una cosa verde delicada, casi transparente en la punta, saliendo de un suelo que todos habían llamado muerto. Beatriz se arrodilló frente a aquella plántula por un tiempo que ella misma no podría calcular después. No llamó a Mateo, no fue con doña Remedios, no hizo nada, solo miró, y cuando se levantó, había algo diferente en la forma en que agarró el azadón de nuevo. No se lo contó a nadie. Era demasiado pronto. Cualquier palabra antes del momento adecuado sería como entregar munición a quien estaba esperando un error de ella. La plántula iba a crecer en silencio, y solo cuando hubiera algo que ya no pudiera negarse, ella abriría la boca. Pero Efraín Villalobos no necesitaba confirmación para actuar, solo necesitaba incomodidad. Y la incomodidad había llegado cuando se dio cuenta de que Beatriz aún seguía en el terreno después de 1 mes, 2 meses, sin señales de rendirse. Eso lo molestaba de una manera que no lograba explicar bien, pero que lo movía a la acción de igual forma. Un sábado por la mañana fue a la propiedad de un arrendatario que controlaba el flujo de un pequeño manantial que estaba pegado al límite del terreno de Beatriz. No necesitó mucho para convencerlo. Una vaga promesa de favor futuro fue suficiente para que el arrendatario aceptara redirigir el flujo del manantial hacia el otro lado, alejando la humedad que llegaba, discreta pero real, hasta el suelo del terreno de ella. Beatriz solo se dio cuenta de lo que había pasado cuando fue al terreno el lunes
y notó que el lado más cercano al manantial estaba más seco de lo normal. Le llevó 2 días entender la causa. Cuando lo entendió, se quedó en silencio por un largo rato, de pie en medio del terreno, mirando hacia el lado de donde la humedad debería venir. La rabia que sintió en ese momento fue diferente de la que había sentido con la carcajada. La carcajada dolía en el orgullo, aquello dolía en la supervivencia, y son tipos de dolor completamente diferentes. Fue con doña Remedios esa misma tarde. La vieja escuchó todo en silencio. Cuando Beatriz terminó, se quedó pensando un rato, con los ojos puestos en su jardín. «Tienes 2 opciones», dijo doña Remedios. «Vas tras él y armas un escándalo que te va a cansar más a ti que a él, o rediseñas el sistema para no necesitar más ese manantial. ¿Pero eso es posible? Es más trabajoso, pero es posible». Beatriz volvió a casa y se pasó toda la noche pensando en eso. A la mañana siguiente, estaba de vuelta en el rancho de doña Remedios con los papeles de anotaciones y una pregunta: ¿cómo se hace un sistema que no dependa de un manantial? La vieja sonrió por primera vez desde que Beatriz había llegado a su portón por primera vez. «Ahora estás aprendiendo de verdad», dijo. El nuevo sistema era más complejo que el anterior. Involucraba una serie de pequeñas trampas de humedad esparcidas por el terreno, cada una funcionando de forma independiente, capturando el rocío de la madrugada y la humedad residual del subsuelo mediante una combinación de ángulos de excavación y materiales de cobertura que la vieja había aprendido de su abuela. Le llevó 3 semanas implementarlo todo, con Beatriz y Mateo trabajando juntos los fines de semana. Cuando el sistema estuvo listo, doña Remedios fue al terreno por primera vez. Llegó a pie, con el paso lento de quien no tiene prisa, y caminó por todas las partes del terreno, deteniéndose aquí y allá para agacharse y examinar el suelo. Se quedó en silencio durante la mayor parte de la visita. Beatriz la acompañó sin hacer preguntas, esperando. Cuando la vieja finalmente se detuvo, se quedó mirando el tramo donde las primeras plántulas habían brotado. «Hay algo diferente en esta tierra», dijo casi para sí misma. «No es solo el trabajo que hiciste, es el suelo en sí. Hay algo aquí que no he visto en mucho tiempo». «¿Qué quiere decir, señora?», preguntó Beatriz. Doña Remedios apretó los labios. «Aún no sé decirlo con certeza, pero este suelo no es igual al de los otros terrenos de la región. Tiene una composición diferente. Yo ya vi eso una vez en la vida en un terreno que quedaba cerca del río cuando era muchacha. Ese terreno producía cosas que ningún otro producía de la misma manera». Beatriz miró el suelo bajo sus pies con otros ojos. «¿Y eso qué significa?» «Significa que puedes haber puesto las rodillas en el lugar correcto, hija mía». Aquellas palabras se quedaron con Beatriz durante semanas. No sabía exactamente qué había querido decir la vieja, pero había algo en ese tono que sonaba diferente a una esperanza vaga. Sonaba como una información real, guardada por alguien que había vivido lo suficiente para reconocer cuando estaba frente a algo que importaba. Pero antes de que pudiera pensar más en eso, ocurrió algo que cambió el ritmo de todo. Un hombre se detuvo en la orilla del camino de terracería. Era un día común de tarde. El sol aún estaba alto, y Beatriz estaba en el terreno haciendo una revisión de los canales menores cuando oyó un vehículo detenerse en el camino. Levantó el rostro y vio un carro que no era de la región, un modelo sencillo pero conservado, con un polvo que sugería viaje largo. El hombre que bajó tenía unos 40 años. Usaba pantalón de tela y camisa de botón con las mangas arremangadas y cargaba una bolsa de cuero gastada al hombro. Él se quedó un rato mirando el terreno desde la orilla del camino. Luego hizo algo que nadie había hecho antes. Entró. «Con permiso», dijo cuando aún estaba a distancia. «No quiero estorbar. Solo quería mirar mejor si es posible». Beatriz se puso de pie, azadón en mano, mirándolo. «¿Quién eres?», preguntó directo. «Me llamo Javier, soy técnico en suelos. Trabajo por mi cuenta. Visito propiedades en la región haciendo análisis de viabilidad». Se detuvo a una distancia respetuosa y esbozó una sonrisa ligera, sin forzar. «Pasé por este camino 3 veces el mes pasado
y cada vez que pasaba, veía ese terreno. Siempre paraba el carro y me quedaba mirando. Puede que no lo creas, pero hay algo extraño en la forma en que este suelo responde a la luz. Hace eso que nosotros en el área llamamos reflejo mineral. Beatriz no respondió de inmediato. Había algo en la forma en que hablaba que parecía genuino, pero ella había aprendido que la apariencia de genuino no era garantía de nada. «¿Qué quieres exactamente?», preguntó. «Permiso para recolectar algunas muestras de suelo. Pequeñas. No voy a estropear nada, y si quieres te cuento el resultado cuando salga». Ella se quedó mirándolo por un momento. Luego miró el terreno. Luego, de vuelta a él. «¿Cobras por eso?» «No. Lo hago por curiosidad nomás. Si encuentro algo de interés, platicamos». «Si no hay nada, no perdiste nada». Beatriz estaba a punto de decir que no cuando oyó pasos detrás de ella. Doña Remedios había llegado esa tarde para una de las visitas de seguimiento y estaba parada detrás de ella, escuchando la conversación. La vieja miró al hombre por un tiempo, luego habló bajo a Beatriz, sin quitarle los ojos de encima. «Déjalo recoger las muestras». Beatriz miró a doña Remedios, luego a Javier, luego de vuelta a la vieja. «¿Está segura, señora?» «Lo estoy. Él tiene cara de quien quiere entender, no de quien quiere explotar. Son cosas diferentes». Beatriz dio permiso. Javier pasó 2 horas en el terreno esa tarde, recolectando muestras de puntos diferentes, numerando los frascos con cuidado, anotando la ubicación exacta de cada recolección en un bloc de papel milimetrado. No habló mucho durante el trabajo, pero cuando hablaba, respondía a las preguntas de Beatriz con claridad, sin minimizar ni exagerar. Cuando terminó agradeció, dijo que llevaría algunas semanas tener resultado, y se fue con el polvo del carro mezclándose con el barro del camino. Beatriz se quedó viendo el carro partir, luego miró a doña Remedios. «¿Y ahora esperamos?», preguntó. «Y ahora trabajamos», respondió la vieja. «Esperar no ocupa las manos». Las semanas que siguieron fueron las más tensas desde el principio. La producción estaba avanzando, lentamente, pero de forma visible. Más brotes habían nacido, y algunos de ellos ya tenían un tamaño que no podía llamarse discreto. Quien pasara por el camino de terracería y mirara con atención, podía ver que algo estaba creciendo allí donde no debía crecer. Y la gente empezaba a mirar con atención. La broma había disminuido de volumen, no porque la gente hubiera dejado de reír, sino porque había un hilo de duda que se colaba por la esquina de la risa y la volvía un poco menos cómoda. La duda incomoda a quien está equivocado, y cuando la gente empieza a dudar se calla, porque es más seguro no comprometerse. Efraín Villalobos no se calló, se había dado cuenta de que redirigir el manantial no había dado el resultado que esperaba. La mujer seguía allí y ahora había algo creciendo en el terreno. Aquello lo irritaba de una manera que ya no podía ocultar tan bien como antes. Cuando alguien mencionaba el nombre de Beatriz en la miscelánea, él ya no se reía. Solo se quedaba un silencio pesado en su rostro que la gente aprendió a no provocar. Fue una de esas tardes de silencio pesado en que llamó a un hombre de confianza y le dijo que necesitaba que ese problema se resolviera de otro modo. El modo que eligió fue cuestionar la herencia. 2 semanas después, una conversación comenzó a circular en el ejido, primero como murmullo, luego como duda declarada. La historia era que los documentos del terreno de Antonio Morales tenían irregularidades, que la herencia no estaba correctamente formalizada, que alguien había consultado a quien entendía de esas cosas y había descubierto que el terreno podía no ser legalmente de Beatriz. Beatriz se enteró de la conversación un jueves por la mañana, cuando fue a la miscelánea por provisiones. La mujer que atendía el mostrador estaba un poco incómoda cuando ella llegó, y la conversación de otras 2 personas que estaban allí cesó de un modo demasiado abrupto para ser coincidencia. Beatriz tomó lo que necesitaba, pagó y se fue. Pero en el momento en que salió por la puerta y el sol le dio en la cara, sintió que el suelo se le resbalaba un poco bajo los pies, no por la cuestión de los documentos en sí, sino porque no sabía con certeza si había algo que pudiera ser cuestionado. Esa noche no durmió.
Se quedó sentada en la mesa de la cocina con la carpeta de documentos que había encontrado entre las pertenencias de su padre cuando arregló la casa después de que él se fue. Era una carpeta de plástico duro, color vino, con el cierre oxidado, y nunca la había abierto con atención real. Le había echado un vistazo meses antes, cuando estaba pensando en vender, y en ese momento le había parecido suficiente. Pero suficiente no era lo mismo que seguro. Abrió la carpeta y comenzó a leer cada hoja. Pasaba de la medianoche cuando Mateo apareció en la puerta de la cocina, con el ojo medio cerrado de sueño. «¿Mamá?», la llamó con la voz ronca. «¿No dormiste? Ve a dormir, hijo, ¿qué es eso?». «Documento del terreno». Él entró y se puso a mirar por encima del hombro de ella. Se quedaron en silencio por unos minutos, con Beatriz pasando las hojas despacio. Fue Mateo quien lo encontró. Señaló una hoja que había caído dentro de un doblez en el fondo de la carpeta, tan pegada a la costura del plástico que quedaba invisible a menos que abrieras la carpeta por completo. Era una hoja doblada, amarillenta en los bordes, con la tinta un poco descolorida pero aún legible. Un documento antiguo de registro de propiedad con sello y firma del registro civil, que comprobaba la titularidad del terreno a nombre de su padre de forma más clara y directa que cualquier otro papel en la carpeta. Beatriz tomó la hoja con las dos manos. La leyó una vez, la leyó de nuevo, luego la posó sobre la mesa y se quedó mirándola. «Esto es lo que necesitaba», dijo ella despacio. Mateo leyó por encima de su hombro. «Pero este documento es viejo. Todavía vale». «Vale. El registro de propiedad no tiene caducidad. Es permanente hasta que haya una transferencia formal». «¿Cómo sabes eso?». Ella miró a su hijo. «Tu abuelo me enseñó muchas cosas antes de quedar como quedó». Mateo se quedó callado. Luego, sin decir nada, jaló la silla y se sentó a su lado. Los dos estuvieron en la mesa hasta cerca de las 2 de la madrugada, organizando cada papel de la carpeta en orden, poniendo lo que estaba arrugado sobre una superficie plana para alisarlo, separando lo que importaba de lo que no. Cuando terminaron, había un montón ordenado sobre la mesa, con el documento más antiguo al frente. A la mañana siguiente, Beatriz se levantó temprano, metió los documentos dentro de un sobre, guardó el sobre en la bolsa y se fue al pueblo vecino, donde estaba el registro civil más cercano. El empleado que la atendió era un señor de unos 60 años, de lentes redondos y bigote canoso, que conocía a la familia Morales desde hacía mucho tiempo. Cuando ella explicó lo que necesitaba, él tomó los documentos con cuidado y los fue revisando uno por uno, con una atención que ella reconoció como profesional de verdad. Después de un tiempo considerable, se quitó los lentes y la miró. «Estos documentos están en orden, doña Beatriz, y este de aquí», señaló el más antiguo, «es exactamente el tipo de registro que resuelve cualquier duda sobre la titularidad. No tiene ninguna irregularidad. Puedo procesar la actualización catastral ahora mismo, si usted quiere. Va a salir actualizado a su nombre». «Procéselo», dijo ella. Salió del registro civil 2 horas después con un documento actualizado, con el sello fresco y la tinta nueva, que ponía el terreno a su nombre de una forma que ya nadie podía cuestionar. De regreso a casa, en el camión que la llevó hasta la parada más cercana al ejido, se quedó mirando por la ventana con el sobre en el regazo. El sol estaba alto y las casas al borde del camino de terracería pasaban como marcos de algo que todavía estaba tratando de entender por completo. Mateo la esperaba en la puerta cuando llegó. Ella le mostró el sobre sin necesidad de decir nada. Él asintió con la cabeza. Resultó. Los dos se quedaron en silencio por un momento, en el umbral de la puerta, con el sol de la tarde pegando de lado. Efraín Villalobos se enteró de la regularización el mismo día, porque en ese tipo de ejido las noticias corren más rápido que los pies, y cuando lo supo, se quedó con ese silencio pesado en el rostro que la gente ya había aprendido a no provocar. Pero esta vez, el silencio fue más largo de lo habitual, y quienes estaban cerca dijeron después que parecía un hombre que se había dado cuenta de que había cometido un error de cálculo. No confrontó a Beatriz, no fue a su terreno, no mandó recado, pero la presión que había antes en el ejido
esa cosa difusa de aislamiento social que él había intentado crear, empezó a perder fuerza. Porque la presión sin justificación no se sostiene por mucho tiempo, y cuando la gente se dio cuenta de que el asunto de los documentos era falso, el crédito que Efraín tenía para crear problemas se fue reduciendo junto. Dos hombres que habían prometido ayudar a Beatriz con el transporte de material y habían dado un paso atrás, sin explicación, volvieron un fin de semana para preguntar si todavía necesitaba. Ella dijo que sí. El trabajo en el terreno entró en una fase diferente. Con más brazos y con el sistema de captación funcionando de manera más eficiente, la producción empezó a responder. Las plantas que ya estaban brotando crecían con una velocidad que la propia Beatriz observaba con atención, porque doña Remedios había sido clara sobre lo que era normal y lo que era extraordinario, y lo que estaba pasando allí estaba en la frontera entre las dos cosas. Fue entonces que llegó el resultado de los análisis de Javier. Apareció una tarde de martes, sin avisar, con una carpeta delgada bajo el brazo, y esa postura de quien carga una información y todavía no sabe bien cómo entregarla. Tocó en el portón del terreno y esperó. Beatriz estaba trabajando al fondo y tardó un poco en llegar. Cuando él le mostró el dictamen, ella necesitó sentarse. El suelo de su terreno tenía una composición mineral poco común, con una combinación de elementos que lo hacía particularmente fértil para un tipo específico de cultivo de alto valor, una variedad de planta aromática y medicinal con demanda creciente en mercados regionales, y que rara vez lograba producirse con esa calidad en suelo abierto. La combinación de minerales creaba condiciones que reproducían artificialmente, de forma natural, lo que otros productores necesitaban con una fuerte inversión en insumos para conseguir. En otras palabras, la tierra que todos llamaban muerta era, en realidad, una de las más fértiles de la región para un tipo específico de producto. Javier explicó todo esto con calma, sentado en una piedra del terreno, mientras ella estaba de pie escuchando. Cuando terminó, ella preguntó cuánto tiempo llevaría para que la producción alcanzara una escala suficiente para negociar. Si el manejo sigue como está, dijo él mirando alrededor, tal vez menos tiempo del que imaginas. Este terreno ya está respondiendo por encima de lo esperado. 2 años en condiciones normales, pero aquí puede ser antes. Ella no celebró. Le agradeció a Javier, quien dijo que podía ayudar más si ella lo necesitaba, y se quedó con el informe en las manos después de que él se fue. Doña Remedios llegó poco después. Beatriz mostró el informe. La vieja lo leyó con atención, deteniéndose en algunos pasajes, volviendo, releyendo. Luego dobló el papel con cuidado y lo devolvió. Sabía que había algo, dijo. Lo sentí el primer día que vine aquí. ¿Por qué no me lo dijo de inmediato? Porque sentir no es saber, y porque si te lo hubiera dicho te habrías quedado esperando el resultado en lugar de trabajar por el proceso. El proceso es lo que generó el resultado. No podía ser al revés. Beatriz se quedó mirando a la vieja. Usted es más sabia de lo que deja ver. Soy más vieja que tú. A veces da lo mismo. La noticia sobre el técnico que había entrado al terreno se filtró antes de lo que Beatriz quería, porque no había forma de controlar completamente lo que la gente veía desde el camino. Alguien que pasó justo cuando Javier estaba tomando las muestras esparció en la miscelánea que un hombre de fuera estaba husmeando la tierra de Beatriz Morales. La versión que circuló fue lo suficientemente distorsionada para crear curiosidad, pero no reveló nada concreto. Efraín Villalobos escuchó la historia y se inquietó. Llamó a un conocido de una ciudad más grande, alguien que entendía de negocios rurales, y le pidió que hiciera una propuesta de compra del terreno. Esta vez con un valor más alto que la primera, casi el doble, lo que ya decía mucho sobre cuánto el propio Efraín había subestimado el terreno antes. La propuesta llegó a Beatriz por medio de un hombre que ella no conocía, que apareció en la puerta de su casa una tarde y entregó un sobre con un plazo de respuesta de 48 horas. Ella abrió el sobre, leyó el valor, lo cerró de nuevo. No respondió. El plazo venció. Efraín intentó de nuevo, esta vez con un plazo de 72 horas y un valor un poco mayor.
Beatriz leyó, cerró, no respondió. Cuando el segundo plazo venció, Efraín se dio cuenta de que esa estrategia había llegado a su límite. Y cuando un hombre como él se da cuenta de que ha perdido el control de una situación, la reacción suele ser una de dos: o retrocede o escala. Efraín eligió escalar, pero de una manera torcida que mostraba que estaba perdiendo la habilidad de calcular consecuencias. Empezó a presionar abiertamente a los otros pequeños agricultores del ejido para que cortaran cualquier tipo de apoyo a Beatriz. Quien ofreciera herramienta prestada, transporte o cualquier otra ayuda, sería visto con malos ojos por él, y todo el mundo sabía lo que significaba ser visto con malos ojos por Efraín Villalobos en ese ejido. La presión surtió efecto. Un hombre que había acordado traer un cargamento de material orgánico al terreno mandó recado de que ya no podía. Otro que había dicho que prestaría una carreta para el transporte puso una excusa vaga cuando Beatriz fue a cobrarle. Mateo se enteró de la presión de Efraín por la escuela, porque las historias siempre llegaban primero por boca de los más pequeños, que aún no habían aprendido a callar. Él volvió a casa esa tarde más callado de lo habitual. Se quedó un rato sentado afuera mirando hacia la nada, y cuando su madre llegó del terreno y lo vio, se detuvo. «¿Qué pasó?», preguntó ella. «Mamá», dijo él, después de un momento. «Quiero dejar la escuela por un tiempo. Trabajar. Necesitamos pesos y yo no estoy ayudando en nada estudiando». Beatriz apoyó el azadón en el suelo. «No». «Pero...» «Mateo». «No». Su tono era firme, pero no enojado. Era el tipo de firmeza que no deja espacio para negociar porque no nace del orgullo, nace de la convicción. Sigues en la escuela. Eso no se discute. Estamos pasando apuros. Siempre los hemos pasado. Y siempre los pasamos. Yo sé lo que estoy haciendo. ¿Y si no resulta? Ella miró a su hijo por un largo rato. Entonces no va a resultar. Pero tú habrás terminado la escuela de cualquier modo. Mateo respiró hondo. Se quedó en silencio. Luego se levantó, dio un portazo y se metió adentro. Beatriz se quedó parada afuera un momento. Después recogió el azadón y fue a guardarlo. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. Esa fue la noche más larga de todo el proceso. Beatriz se acostó a las 11 y no durmió. Se quedó con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando el ruido del viento contra el techo, y sintió por unos minutos que el peso de todo lo que había asumido era demasiado grande. No el trabajo físico. A eso estaba acostumbrada. Era el peso invisible de ser el único punto de apoyo de un niño que necesitaba más de lo que ella podía darle, y al mismo tiempo de un proyecto que aún no le había probado a nadie, incluida ella misma, que tuviera alguna posibilidad real de funcionar. Había noches así, noches en que la determinación se vacía un poco y lo que queda en el fondo es solo el miedo en estado puro. Ella dejó que el miedo estuviera allí. No intentó alejarlo, solo se quedó acostada, mirando al techo, y esperó a que pasara. Cuando el primer rayo de luz entró por la rendija de la ventana, ella ya estaba de pie. Mateo estaba en el terreno cuando ella llegó. Él había salido antes que ella, aún en la oscuridad, y estaba en el lado más lejano del terreno cuando Beatriz llegó, haciendo algo que ella le había enseñado sobre los canales de captación. Él no levantó la cabeza cuando ella llegó. Solo siguió trabajando. Beatriz se quedó parada un momento mirando a su hijo. Luego se fue a su lado del terreno, tomó el azadón y empezó. No hablaron de la noche anterior, no ese día, pero había algo diferente entre ellos esa mañana, una cosa que no necesitaba palabras porque ya estaba dicha, de alguna forma, por el simple hecho de que los dos estuvieran allí juntos, en el mismo terreno agrietado que todos habían llamado muerto, trabajando en silencio y con dirección. Con el tiempo, el terreno se fue transformando de maneras que la propia Beatriz a veces necesitaba detenerse para creer.
Las franjas donde había trabajado más con el sistema de captación eran las que respondían mejor, y las plantas que crecían allí tenían un color y un vigor que cualquiera que entendiera del asunto podía reconocer como calidad. Doña Remedios fue al terreno por segunda vez unas semanas después, y esta vez se quedó más tiempo. Caminó por todas partes con más calma, agachándose en varios puntos, tocando la tierra, oliendo algunas hojas, examinando las raíces de las plantas más pequeñas que había sido necesario replantar. Cuando terminó, se quedó parada en el centro del terreno por un largo rato. ¿Sabes qué es curioso?, dijo por fin. ¿Qué?, preguntó Beatriz. Todo el que se rió de ti miraba esta tierra y veía lo que no tenía. Tú miraste y viste lo que podría tener. Eso es más raro de lo que parece. Beatriz no respondió, pero algo en esas palabras se quedó con ella de una manera distinta a un halago. Se quedó como una responsabilidad. Fue doña Remedios quien enfermó antes de que llegara la primera gran cosecha. En un invierno que llegó más seco de lo normal, la anciana contrajo una infección pulmonar que, a su edad, era más grave que en cualquier otra persona. Estuvo en cama una semana en la que se sentía bien, y a la semana siguiente ya no salía de su cuarto. Beatriz empezó a ir a su rancho todos los días. Llevaba comida preparada, llevaba medicina cuando podía pagarla, y se quedaba un rato sentada a su lado, a veces hablando, a veces en silencio. Doña Remedios no era del tipo de persona que le gustara que la trataran con exagerado cuidado, pero había un tipo de compañía que aceptaba de Beatriz de una forma que no aceptaba de nadie más. En una de esas visitas, una tarde en que la luz entraba por la ventana del cuarto, de una manera que lo volvía todo dorado y pausado, la anciana le pidió a Beatriz que fuera al armario del pasillo y tomara una caja que estaba en el segundo estante. Era una caja de madera pequeña, con un candado de metal oxidado. Dentro había un cuaderno viejo de pasta dura, con las páginas amarillentas y cubiertas de una letra pequeña que Beatriz reconoció de inmediato como la de alguien que había escrito mucho a lo largo de muchos años. «Esto es de mi abuela», dijo doña Remedios, «y de su madre antes. Aquí hay cosas que nunca le enseñé a nadie más, porque nunca encontré a quien lo mereciera». Hizo una pausa para respirar, que ya le costaba un poco más que antes, hasta que tú llegaste a mi entrada. Beatriz sostuvo el cuaderno con las dos manos, sintiendo su peso. No era solo el peso del papel. «¿Está segura, señora? No te lo daría si no lo estuviera. Pero si usted mejora, lo va a querer de vuelta». Doña Remedios sonrió. Era una sonrisa cansada, pero completa. «Seguirá siendo mío aunque esté en tus manos, hija mía. Eso no cambia de dueño, solo se hereda». Beatriz salió de esa visita con el cuaderno en la bolsa y un peso en el pecho que no era tristeza, pero se le acercaba. Era el tipo de sentimiento que uno tiene cuando se da cuenta de que ha recibido algo que no pidió y que tendrá que honrar. Leyó el cuaderno de principio a fin en 3 noches, y lo que encontró allí era más que técnicas de cultivo. Era el registro de una comprensión de la tierra que se había construido a lo largo de generaciones, probada en condiciones reales, ajustada y refinada con la paciencia de quien entiende que la tierra no responde a las prisas. Había cosas allí que transformaron la forma en que Beatriz veía su propio terreno, como si hubiera pasado meses trabajando con un mapa incompleto y ahora tuviera el mapa completo en sus manos. Con el cuaderno, la producción tomó un rumbo que ella no había podido calcular antes. Mateo, quien se había apropiado de las anotaciones con una velocidad que sorprendió hasta a su madre, empezó a combinar lo que estaba en el cuaderno con lo que había aprendido de administración rural en la escuela, creando un sistema de registro de producción que les permitía saber exactamente cuánto producía cada franja del terreno, en qué ciclo, con qué variación. Era algo sencillo, hecho en papel, sin nada de tecnología. Pero era organización. Y organización era exactamente lo que le había faltado a su abuelo durante todos aquellos años de promesas y fracasos. Cuando llegó la primera cosecha a escala relevante, Beatriz la llevó toda al tianguis del pueblo vecino un sábado por la mañana, cargándola en un carrito improvisado
que ella y Mateo habían armado con ruedas encontradas en el fondo de un depósito abandonado y una caja de madera vieja que había servido de mesa en el jacal durante años. El producto que puso en su puesto era diferente al que estaba en los demás puestos a su alrededor. La calidad era visible a simple vista, incluso para quien no entendía mucho. Las hojas tenían un verde intenso, los tallos eran firmes, y había un aroma que llegaba antes de que las personas llegaran al puesto. Una tianguista más experimentada que vendía del otro lado del pasillo se fue acercando durante la mañana. Era una mujer de unos 50 años, regordeta, con el cabello recogido en un pañuelo de percal y una argolla de oro en cada oreja que se balanceaban cuando caminaba. Se llamaba Esperanza, y Beatriz la había visto otras veces, pero nunca había conversado de verdad. Esperanza examinó el producto con el tipo de atención de quien ha pasado toda la vida evaluando calidad, sin necesidad de instrumento. «¿Dónde produces esto?», preguntó. «En un terreno de por aquí de la región», dijo Beatriz. «¿De por aquí de la región?». Esperanza levantó una ceja. «Yo compro este tipo de producto de un proveedor que está a 2 horas de aquí. Nunca lo había visto de cerca». Entonces ahora lo vio. La tianguista se quedó un momento mirando a Beatriz. «¿Sabes lo que tienes en las manos?». «Voy aprendiendo». Esperanza sonrió de lado. «Hay compradores en ciudades más grandes que pagan buen precio por una calidad así. Si tienes volumen regular, yo conozco a quien negocia. Puedo hacer una presentación». Beatriz se quedó en silencio por un momento. «Dame el contacto. Yo misma hablo». Esperanza sacó un papel del mandil, escribió un nombre y un número y se lo entregó. La primera venta del tianguis ese día fue para una mujer que se había detenido por curiosidad y se fue con más de lo que había planeado comprar. La segunda fue para un señor que reconoció el producto y dijo que lo había estado buscando desde hacía un tiempo. La tercera fue para una cocinera de un restaurante pequeño del pueblo que compraba regularmente en ese tianguis y dijo que quería un suministro semanal si la calidad se mantenía. Beatriz llegó a su casa esa tarde con menos producto y más pesos de los que había llevado en cualquier otro día de trabajo en su vida. No era una fortuna, pero era diferente a todo lo que había sentido antes, porque ese dinero había salido del terreno que todos habían llamado muerto. Había salido de sus manos. Había salido del trabajo real, del tipo que deja marcas en la espalda y callos en las palmas. Mateo estaba esperando cuando ella llegó. Ella entró, puso el dinero en la mesa y se quedó mirando a su hijo. «Dio», dijo. Él miró el dinero. Luego miró a su madre. «¿Cuánto?». Ella dijo la cantidad. Mateo se quedó callado por un momento. Luego asintió con la cabeza, despacio, como quien está procesando una información que cambia algo por dentro. «Por eso no me dejaste dejar la escuela», dijo. «Por eso». La negociación con el primer comprador de fuera fue la más difícil que Beatriz había enfrentado hasta entonces. El hombre se llamaba Ricardo, trabajaba como intermediario para compradores de una ciudad más grande y tenía el tipo de postura de quien está acostumbrado a ser la parte con más poder en cualquier conversación. Llegó al tianguis el tercer sábado después de que Esperanza hubiera hecho el contacto y fue directo al grano con una velocidad que casi atropelló a Beatriz. «Yo vi el producto, tengo interés, pero el precio que pides es demasiado alto para el mercado». «El precio que pido es por lo que ofrezco», dijo ella. «De ese tipo de producto hay bastante en el mercado. Con esa calidad, no». Él intentó 3 variaciones más del mismo argumento a lo largo de media hora. Beatriz fue respondiendo a cada una sin bajar el precio. Había algo dentro de ella. Esa mezcla de rabia y determinación que había fermentado a lo largo de meses de burla y presión y noches sin dormir, que en ese momento funcionaba como ancla. Ella sabía lo que el producto valía, y sabía que él también lo sabía, porque de otra forma no habría aparecido. Al final, él cedió. Cerraron por un valor que estaba por encima de lo que ella había cobrado en el tianguis. Cuando Ricardo se fue, Esperanza, que había estado lo suficientemente cerca para oír, se acercó a ella. «Me quedo viéndote y me pongo a pensar», dijo ella con la sonrisa de lado de siempre.
¿Cómo aprende una mujer a negociar así? Beatriz dobló el papel del acuerdo y lo guardó en el bolsillo, aprendiendo que la única forma de perder en una negociación es tener miedo de perder. Con el dinero de la primera negociación, contrató a un trabajador temporal, y el hombre que llamó fue Pancho, uno de los que había desviado la mirada para no tener problemas con Efraín Villalobos meses antes. Él aceptó el trabajo con la cabeza baja y sin decir mucho, pero con el tiempo, Pancho se convirtió en el más dedicado de todos, como si estuviera pagando una deuda que había quedado pendiente. El terreno fue expandiéndose. La segunda cosecha triplicó el volumen de la primera. El nombre de Beatriz Morales y de su terreno comenzó a circular en conversaciones donde ella no estaba presente, en lugares donde nunca había estado. Compradores de otras regiones mandaban recado a través de Ricardo. El tianguis se había vuelto demasiado pequeño para lo que ella producía. En uno de esos días en que el terreno parecía haber cobrado vida propia y palpitante, un empresario del sector agrícola de una ciudad más grande se puso en contacto directo. Su nombre era Arturo Valenzuela y propuso un contrato de suministro a largo plazo, con volumen definido, precio fijo por ciclo y cláusula de calidad. Era el tipo de propuesta que cualquier persona en situación de necesidad firmaría en segundos. Beatriz se tomó una semana. Leyó cada cláusula con atención, línea por línea, en los turnos en que no estaba en el terreno. Consultó a Esperanza, quien se había convertido en una especie de consejera informal, con ese tipo de sabiduría práctica que solo viene de décadas vendiendo y negociando. Consultó a Javier, quien respondió por escrito con comentarios técnicos sobre los puntos que involucraban la producción. Y cuando terminó, envió una contrapropuesta que mantenía el espíritu del acuerdo, pero ajustaba 3 cláusulas que le eran desfavorables. Arturo Valenzuela aceptó los 3 puntos sin discusión. Cuando se confirmó la firma, Beatriz estaba sentada a la mesa de la cocina, con el documento frente a ella, y se quedó mirándolo por un tiempo sin hacer nada. Luego dobló el papel, se levantó y fue al cuarto de Mateo. «Hijo», lo llamó. Él estaba estudiando, con el cuaderno abierto en la mesa improvisada que había armado con una tabla y 2 caballetes. «Pasa». Ella entró y se quedó en la puerta. Se firmó el contrato. Mateo cerró el cuaderno. Miró a su madre. Había algo en su expresión en ese momento que ella después intentaría describir, pero nunca lograría del todo. Era un orgullo que no era solo por lo que ella había hecho. Era por lo que los dos habían hecho, juntos, a partir de un terreno agrietado y de una broma que la mitad del ejido había reído a carcajadas. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Mateo había crecido durante ese periodo de una forma que iba más allá de la estatura. Había asumido la parte de la gestión del terreno con una competencia que Beatriz no había planeado, combinando lo que aprendía en la escuela con lo que había absorbido del cuaderno de Doña Remedios, y la unión de ambas cosas había creado una forma de trabajar que ella sola no habría logrado. No porque fuera incompetente, sino porque había cosas que ella había dejado pasar, por falta de tiempo o de organización, y que Mateo había retomado. Eran un equipo ahora, de verdad, y era un equipo que el poblado fue percibiendo de formas que ya no eran discretas. Las conversaciones en la miscelánea cambiaron de tono. Despacio, como suele cambiar lo que la gente piensa cuando la realidad empieza a contradecir lo que habían dado por sentado. Los mismos que se habían reído del terreno de Beatriz comenzaban a aparecer con preguntas formuladas de un modo que intentaba disimular la curiosidad, pero no lograban ocultarla del todo. Preguntaban sobre el suelo, sobre el tipo de siembra, sobre cómo había conseguido el contacto con compradores de fuera. Beatriz respondía con paciencia, sin rencor en el rostro, pero con una memoria que no olvidaba nada. Había algo que ella había aprendido de Doña Remedios que no estaba escrito en el cuaderno de la abuela. Era algo que la vieja había dicho de paso en una de las primeras visitas, una tarde en que estaban sentadas en el jardín del rancho esperando una lluvia
que se anunciaba pero no llegaba. La gente te va a pedir disculpas de las formas más torcidas que hayas visto, había dicho doña Remedios, rara vez con las palabras correctas, generalmente con el pedido de un favor que antes no te habrían hecho porque creían que no te necesitaban. Cuando llegue ese pedido, eres tú quien decide qué hacer con él. Beatriz había entendido lo que la vieja quería decir en su momento, pero lo entendió mejor aún cuando llegó el día en que Efraín Villalobos apareció en el portón del terreno con el sombrero en la mano. Era una tarde común, sin aviso, sin preparación. Beatriz estaba revisando las anotaciones de producción del ciclo más reciente cuando escuchó el ruido del carro de Efraín deteniéndose a la orilla del camino. Levantó la mirada. Lo vio bajar. Lo vio caminar hasta el portón. Lo vio quedarse parado del lado de afuera sin entrar. Era la primera vez que ella veía a Efraín Villalobos parado del lado de afuera de algo, esperando permiso para entrar. Ella fue hasta el portón. Él había envejecido, no de forma dramática, pero había algo diferente en él que ella no había notado antes. Una cuota de cansancio en el rostro que no estaba allí cuando él había reído a la orilla del camino meses atrás. Había perdido parte de la influencia que tenía, porque algunos de los negocios que había intentado en los últimos tiempos no le habían salido bien, y cuando un hombre que es conocido por el poder empieza a perder algo de él, los demás lo perciben antes que él mismo. Beatriz, dijo él usando su nombre por primera vez en toda la historia entre ellos, sé que no tengo razón para aparecer aquí, pero vine de todas formas. Ella se quedó de pie frente al portón, mirándolo. ¿Qué quieres, Efraín? Él acomodó el sombrero en las manos. Mi tierra está yendo mal. Perdí 2 ciclos seguidos. Los trabajadores que tengo no saben qué hacer diferente. Y yo... Se detuvo. Tragó saliva. Continuó. Vine a preguntarte si podías decirme lo que hiciste aquí. No te pido el secreto. Solo lo básico. Algo que pueda llevar a mi gente. Beatriz se quedó mirándolo por un largo rato. Había muchas cosas que podría haber dicho en ese momento. Había una lista considerable de cosas que él había hecho y que merecían respuesta. El nacimiento de Agua redirigido, la presión en el registro civil, el aislamiento social que había intentado crear, la carcajada a la orilla del camino, pero también estaba lo que doña Remedios había dicho y estaba lo que ella misma había descubierto sobre sí misma a lo largo de todo ese proceso. Que guardar rencor era el trabajo más costoso que existía y que ella ya tenía suficiente trabajo en el terreno como para no necesitar cargar más peso además de ese. Ella abrió el portón. «Entra», dijo. No fue un gesto de ingenuidad. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Era la decisión más poderosa que podía tomar en ese momento, y lo sabía porque había pensado en esa posibilidad en algunas noches de madrugada, mientras el terreno iba creciendo y ella se iba haciendo más fuerte. Había imaginado cómo sería el día en que Efraín apareciera necesitando algo, y había decidido en esas madrugadas que cuando ese día llegara, ella sería capaz de abrir el portón, no por él, sino por ella. Él entró. Ella lo llevó por un tramo del terreno, mostrándole lo que era visible, explicándole lo básico del sistema de captación de humedad sin entrar en detalles del cuaderno. Le habló sobre la importancia del ángulo de los canales, sobre el ritmo de la siembra, sobre cómo leer el suelo antes de forzarlo a dar lo que no estaba listo para dar. Efraín escuchó en silencio durante todo el camino. Cuando ella terminó, se quedó mirando a su alrededor por un momento. «¿Hiciste todo esto tú sola?», preguntó él. «Con mi hijo, y con la ayuda de una mujer sabia que todo el ejido ignoraba». Él asintió, despacio. «Doña Remedios», dijo él. Ella lo miró. «¿Sabías quién era ella?». Todo el mundo lo sabía, pero nadie fue a preguntar. Aquello quedó en el aire entre los dos por un momento. No hacían falta más palabras. Efraín se fue sin hacer ninguna propuesta nueva, sin intentar ninguna negociación. Salió de la misma manera en que había llegado, con el sombrero en la mano y una postura diferente a la que siempre había mostrado. Beatriz se quedó parada en el portón hasta que el coche desapareció en la curva del camino de terracería.
Mateo había visto todo desde lejos. Cuando la madre volvió a donde estaba trabajando, él apareció a su lado. «Le abriste el portón», dijo él. «Se lo abrí. Después de todo lo que hizo». Después de todo lo que hizo. Mateo se quedó en silencio por un momento. ¿Por qué? Beatriz tomó las anotaciones que había dejado en el suelo y las organizó. «Porque puedo, Mateo. Porque llegué a un punto en el que ya no necesito guardar el odio. Y cuando no necesitas guardarlo más, puedes soltarlo». Miró a su hijo. «No significa que lo haya olvidado. Significa que crecí más allá de eso». Mateo se quedó mirando a su madre por un rato. Luego asintió con un tipo de comprensión que parecía haber llegado a un nivel diferente al que solía tener. «La abuela diría que te pareces más a ella», dijo él. Beatriz sonrió y era una sonrisa real, que llegaba antes de que pudiera controlarla. «Eso espero». Doña Remedios mejoró durante el invierno, más despacio de lo que Beatriz hubiera querido, pero mejoró. Cuando el tiempo se abrió y los días se volvieron más cálidos, la vieja ya estaba de vuelta en el jardín con el delantal y las manos en la tierra. Beatriz fue a visitarla una mañana de sábado y la encontró agachada entre las plantas, como si el invierno no hubiera ocurrido. «Me asustó», dijo Beatriz cuando se acercó. «Te asustó a ti, no a mí», respondió doña Remedios sin levantar la cara. «Sabía que me iba a poner bien. Siempre me pongo bien». «¿Con 80 años dice eso?» «Con 80 años lo digo con más certeza que con 50. A los 50 todavía uno tiene miedo de morir. A los 80 uno ya aprendió a tener un poco más de respeto por su propia resistencia». Beatriz se sentó en el borde de la terraza y se quedó mirando a la vieja trabajar. «Se renovó el contrato», dijo ella. Doña Remedios dejó de hacer lo que estaba haciendo. Se quedó quieta por un momento. «¿Con un valor mayor?» «Mayor de lo que había imaginado pedir cuando firmé el primero». La vieja volvió al trabajo, pero había una leve sonrisa en la comisura de los labios que no estaba tratando de ocultar. «¿Y el muchacho?» «Está manejando la parte administrativa mejor de lo que yo lo haría. Su escuela ayudó más de lo que imaginé». La escuela siempre ayuda cuando hay alguien en casa que muestra que el trabajo también sirve para algo. Doña Remedios se levantó despacio, limpiándose las manos en el delantal. «Tú se lo mostraste de una manera que ningún profesor podría». Las semanas siguientes fueron de expansión del terreno y de contratación de más gente del propio ejido. Beatriz había tomado una decisión deliberada de contratar primero a quienes estaban más cerca, no como un gesto de grandeza, sino porque era práctico y porque entendía que el ejido había sufrido la misma sequía que la había empujado al terreno del padre. Las personas que llegaban a trabajar venían con la actitud de quien está necesitando, pero salían al final del día con algo diferente en el paso. Era trabajo real, con salario real, y venía de un lugar que todos habían llamado muerto. Había una ironía en aquello que Beatriz no mencionaba en voz alta, pero que sentía todas las mañanas cuando llegaba al terreno y veía el movimiento de gente que había en el lugar donde antes estaba ella sola, con un asadón y un montón de papeles. El ejido fue percibiendo la transformación de forma gradual. Las conversaciones en la miscelánea cambiaron de tema. Las preguntas en la misa del domingo pasaron de ser broma a curiosidad. Y un domingo en particular, el padre mencionó al final de la homilía, de manera discreta pero audible, que había cosas sucediendo en la región que merecían ser reconocidas como fruto del trabajo honesto y la persistencia. Aquello llegó a oídos de Beatriz por boca de Esperanza, que había ido a la misa ese día. «El padre habló de ti sin decir tu nombre», dijo Esperanza con el arete de oro balanceándose mientras gesticulaba. «Pero todo el mundo entendió que eras tú». Beatriz tomó un sorbo de café sin decir nada. «¿No vas a comentar?», preguntó Esperanza. «No». «¿Por qué?» «Porque cuando necesitaba que me vieran, nadie me vio. Ahora que ya no necesito, no hace diferencia». Esperanza se quedó mirándola por un momento. «Eres una persona difícil de felicitar, ¿sabes? No vine aquí para que me feliciten, vine a trabajar». Esperanza sacudió la cabeza, pero había en ese gesto más admiración que cualquier otra cosa.
había un detalle de la historia que Beatriz nunca había contado a nadie por completo, ni a Mateo, ni a doña Remedios, ni a Esperanza. Era una cosa pequeña, casi insignificante en el todo, pero que había sido el punto exacto en el que ella había tomado la decisión de no rendirse en el momento más difícil. Era una noche de meses atrás, en uno de los periodos más duros del proceso, cuando la presión de Efraín estaba en su punto máximo y la producción aún no había mostrado nada concreto. Ella había salido de casa a las 2 de la mañana sin poder dormir y había ido al terreno en la oscuridad. Se quedó parada en medio del terreno por un tiempo, mirando al cielo que estaba limpio y lleno de estrellas, de la forma que solo aparece cuando no hay luz artificial cerca. Y allí, en la oscuridad, se había acostado en el suelo resquebrajado, boca arriba, con los brazos abiertos. Se quedó así por un tiempo que ella no supo calcular, y en medio de ese silencio, y de ese cielo, y de ese suelo duro debajo de ella, había sentido una cosa extraña. La tierra no estaba en su contra. Nunca lo había estado. La tierra solo estaba esperando que alguien llegara con la paciencia y el respeto de intentarlo de la manera correcta. Ella se había levantado de ese suelo diferente, no curada, no resuelta, no llena de certeza, solo diferente. Como alguien que acaba de entender una cosa simple que había estado allí desde el principio y necesitó tiempo para ser vista. La producción del terreno alcanzó, en el segundo año completo después de la firma del contrato, un volumen que el propio Arturo Valenzuela dijo que no había esperado en tan poco tiempo. La renovación del contrato que él propuso traía un valor por ciclo que, cuando Beatriz calculó el acumulado del año, la dejó parada frente al papel por un largo momento. Mateo, que estaba sentado a su lado cuando ella hizo las cuentas, miró el número. «Mamá», dijo él despacio. «Lo sé. ¿Sabes cuánto es esto?» «Lo sé». Se quedaron los dos en silencio por un momento. Luego, Mateo la miró. «¿Imaginabas que ibas a llegar aquí?» Ella pensó en la pregunta con honestidad. No a este número, pero imaginaba que si no me detenía, algo iba a aparecer. Siempre creí en eso. Incluso cuando era difícil, especialmente cuando era difícil. Cuando es fácil, cualquiera sigue. Cuando es difícil es cuando descubres en qué crees realmente. Mateo se quedó callado. Luego tomó el cuaderno de registros y se fue al cuarto, probablemente para actualizar los números, como hacía todos los días con una regularidad que recordaba a su madre. Beatriz se quedó sola en la mesa. Miró por la ventana. El sol estaba bajando, y el terreno que aparecía a lo lejos desde el ángulo de la ventana era diferente de lo que había sido cuando ella llegó por primera vez con su hijo un domingo por la mañana. Estaba vivo, de una forma que no era metáfora, era real, era visible, era medible. Ella había devuelto la tierra a sí misma, y la tierra le había devuelto mucho más de lo que ella había puesto. Una tarde de sábado, algunas semanas después de la renovación del contrato, Beatriz fue al terreno sola, antes de que llegara cualquier trabajador. Llegó cuando todavía estaba oscuro, con una linterna pequeña en la mano, y fue hasta el punto exacto donde se había arrodillado con la primera plántula aquel día que parecía haber sido en otra vida. El suelo allí estaba diferente. Había marcas del trabajo de meses, los canales, las franjas de siembra, la tierra que había aprendido a retener lo que antes dejaba escapar. Pero si mirabas con atención, todavía había 1 o 2 pedazos de suelo en ese rincón específico que guardaban algo de lo que era antes, una grieta más profunda, una dureza que resistía un poco más que el resto. Beatriz se agachó, puso la palma de la mano en la tierra. Estaba caliente, con ese tipo de calor que la tierra retiene de la tarde anterior y guarda hasta la madrugada. Ella se quedó con la mano allí por un tiempo, sintiendo el calor. No dijo nada en voz alta. No había nada que decir que el silencio no dijera mejor. Después de un rato, se levantó. Guardó las manos en los bolsillos y se quedó quieta en medio del terreno, mirando a su alrededor mientras el cielo se iba volviendo menos oscuro en la línea del horizonte. El verde de las plantas estaba regresando, discreto al principio,
luego cada vez más visible a medida que llegaba la luz. Era de mañana temprano, y había mucho trabajo por delante. Ella fue a buscar el azadón. Fin de la historia. Ahora cuéntenos qué les pareció esta historia que nos arrancó lágrimas y llenó el corazón de esperanza. ¿Habrían abierto la cerca para Efraín en lugar de Beatriz? Dejen su opinión en los comentarios, denle like y suscríbanse al canal para no perderse las próximas historias.